¿Qué tal? Buenas noches. Les agradecemos que nos acompañen en una emisión más de su programa Evidencias y Reflexiones. Nosotros ponemos la evidencia y usted hace la reflexión. A nombre del titular del programa, le saluda Félix Martínez Olivares desde la Gran Logia Valle de México, de la Ciudad de México, ubicada en San Carnot, número 72. A nombre del licenciado Arturo Fer Ortiz, que por cuestiones de tránsito, sabemos que ahorita la ciudad está hecha un caos por la situación social y de tráfico, nos va a alcanzar en un ratito, se incorpora a este programa. A nombre de él, pues, le doy una vez más la bienvenida. Hoy se encuentra con nosotros el licenciado y maestro Juan Ramón Baque Martínez. Juan Ramón, buenas noches. Buenas noches, licenciado Félix. Él ya nos ha acompañado en algunos programas anteriores. Él es licenciado en Ciencias Políticas de Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y con una maestría en el extranjero en Administración Municipal. Hoy, Juan Ramón, buenas noches. Buenas noches. Y además vamos a tocar dos temas importantes, sin duda. El programa lo distingue los temas económicos y políticos. Hoy vamos a hablar, Juan Ramón, de la reforma energética y la reforma educativa, que es lo que nos viene atacando el día de hoy, ¿no? Así es. Vamos a comenzar. Bueno, Juan Ramón, pues desde inicios de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, él prometió varias reformas, sí, de fondo, de calado, las llamadas reformas estructurales. La primera reforma fue la reforma educativa, que todavía está en auge, el tema de los rendones secundarios. Claro. Pero sin duda alguna, la gran promesa del nuevo sexenio son dos: la reforma energética y la reforma fiscal. Hace días el presidente mandó ya la reforma energética directamente del gobierno federal, la que entre tantos puntos, que son 10, destacan definitivamente la intervención de la iniciativa privada en diferentes procesos del producto del petróleo. La reforma energética básicamente se está basando, estamos hablando de la propuesta de reforma constitucional que ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión. Basa principalmente en un solo punto constitucional, que es reformar el artículo 27. Cuando el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo mexicano y toda su industria petrolera, o la industria energética, se mencionaba que el petróleo era de los mexicanos. El producto de la extracción de los recursos energéticos del país será y seguirá siendo de los mexicanos, del Estado mexicano. Sin embargo, en ese momento, en 1939, el general Lázaro Cárdenas, dentro de su reforma, dentro de la nacionalización del petróleo, mencionó que pese a que México es dueño del producto, del crudo, era necesaria la ayuda de la iniciativa privada para la extracción del petróleo. En la reforma política y la reforma energética de 1970 se elimina esa parte del texto del artículo 27 y se queda simplemente con que Pemex tiene que ser autosuficiente, y Pemex se vuelve una empresa monopólica, una empresa única, una paraestatal monopólica. Llegó un momento en donde Pemex no alcanza a ser autosuficiente, Pemex no alcanza a generar la riqueza que se generaba hace 20, 30 años, y es por eso que se tiene que modernizar. Hoy en día nos estamos debatiendo dentro de la sociedad entre dos posturas ideológicas. Yo me atrevería a decir dos posturas ideológicas guadalupanas. Es de ese tamaño el problema. Es decir, está una parte que es la izquierda mexicana, que parece ser que se quiere quedar en el pasado, parece ser que se quiere quedar en la época revolucionaria, en donde todo cambio, donde toda reforma pues es mala, es negativa. Y está por otro lado la parte modernizadora, la parte nueva, la parte que va a vitalizar a la paraestatal.
Con esto quiero yo poner antes que nada otro ejemplo muy sencillo. Hoy en día en el mundo no existe ninguna empresa paraestatal que sea 100% pública. Todas de alguna forma tienen participación con la iniciativa privada. Ya sea, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos es un caso muy liberal, es un caso muy laxo, es decir, donde el petróleo de Estados Unidos o toda la parte energética de Estados Unidos no es del gobierno y no es de los norteamericanos. Ahí sí son 100% iniciativas privadas, son empresas totalmente privadas y particulares. Pero por ejemplo tenemos el caso de Noruega o el caso de Brasil, que son los dos ejemplos que se quiere copiar, o los dos modelos que se quieren copiar. Y estos modelos, ¿qué es lo que dicen? El petróleo, el gas, la electricidad, el agua, el aire son de los ciudadanos y los administra el Estado. Pero para la elaboración de la energía, para la extracción de la energía, se requiere la participación de la iniciativa privada. Pero aquí hay una cuestión que tiene que ver una variable importantísima en este sentido, que es la presencia de la inversión extranjera directa en el país. Claro. Es decir, sí es conveniente de algún modo que intervenga la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque la iniciativa privada obviamente lo que quiere es ganar. Sí, la iniciativa privada, a diferencia del Estado, que es un Estado paternalista, que es un Estado que tiene que procurar o que tiene que generar las condiciones, la iniciativa privada no. Cualquier empresa lo que le importa es ganar y reducir costos e incrementar la ganancia. En ese sentido tendría éxito lo que mencionas como la comparatividad. Sin embargo, yo creo que la comparatividad con países como Brasil, Noruega, Estados Unidos viene en ese sentido en segundo término. ¿Por qué? Porque la presencia de la inversión privada en el país es mayoritariamente extranjera. Claro. Es mayoritariamente extranjera. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque es una variable importantísima. Porque hace unos días la agrupación de pequeños y medianos empresarios dijeron que estaban inconformes con la iniciativa presentada por el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente. ¿Por qué? Porque no especificaba cuál era la participación de las pequeñas y medianas empresas nacionales en esa reforma. Y hasta cierto punto tiene razón, porque en países como Noruega, como Brasil funcionó, pero porque la participación empresarial nacional de ellos era un buen número, era arriba del 32%. Aquí viene una pregunta muy sencilla, que es lo que mucha gente se está preguntando. Bueno, ¿qué empresa mexicana tiene el capital suficiente para invertir en Pemex? Esa es la pregunta principal. Y aquí viene parte de lo que tú dices. Bueno, al final yo como pequeño productor o mediano productor, ¿de qué forma puedo participar? Sí, aquí viene el riesgo, ¿no?, que yo menciono en sí. ¿Qué beneficios va a traer directamente a la empresa nacional? ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que las licitaciones y los concursos para operar el petróleo mexicano, el crudo, los yacimientos, las técnicas procesales, la mayoría van a ser empresas transnacionales, empresas con capitales alcanzables para lo que tengan que hacer, con mucho dinero, con mucho capital, con mucha técnica, con mucha infraestructura. Pero ¿cuál sería la participación de la empresa nacional como tal? Es decir, la productividad empresarial extranjera se lleva el capital fuera. Aquí lo que genera son empleos directos y empleos indirectos, pero la ganancia, la mayoría se va a cuentas extranjeras, el dinero, el circulante. ¿Cuál sería ahí? ¿Cómo ves tú la participación de la postura nacional de las pequeñas y medianas empresas? Porque ciertamente tiene razón en algo, no son tan tomadas en cuenta en esa iniciativa. Mira, aquí el punto es, de la reforma energética, ya nos explicaron qué es lo que quieren reformar de entrada, que es el artículo 27, y es lo que explicábamos, que ahora se permita que Pemex tenga participación de la iniciativa privada. Vienen las leyes secundarias. En las leyes secundarias no nos las han explicado. Por increíble que parezca, el licenciado Enrique Peña Nieto con su equipo de asesores no ha enviado esas iniciativas. No las ha enviado por dos razones. Uno, porque todavía no se abre el periodo ordinario, el segundo periodo ordinario. Punto número dos, porque todavía no se aprueba la principal parte de la reforma, que es abrir la reforma, abrir el artículo 27. Yo creo que para el mes de octubre, noviembre, estaremos viendo posiblemente parte ya de las leyes secundarias. Ahora, aquí el punto es, yo repito lo mismo, o sea, ¿qué empresa en México tiene el capital suficiente, o qué persona tiene el capital suficiente para invertir y en qué parte?
Pemex se divide en muchísimos ramos, tiene muchísimas divisiones. ¿Cuáles de esas divisiones son las que realmente van a estar viendo? Sin duda, un perfil así es Cemex. O sea, la empresa nacional con mayor presencia en el mundo, claro, y aparte el rubro en el que está, pues, tiene como que alguna similitud del perfil. No, sería Cemex, definitivamente sería Cemex. Yo estoy casi seguro que va por ahí a andar licitando. Pero indirectamente, el mercado indirecto hacia las pymes, ¿cuál sería? Mira, yo creo que de entrada la participación dentro del área administrativa para las medianas empresas, es decir, administrar no nada más al personal, administrar parte de la tecnología que se tiene en la refinación, que es donde se podría trabajar. Hoy en día México está exportando cerca del 15% de las gasolinas que se producen en México, y sin embargo estamos importando cerca del 60%. Entonces yo creo que las pequeñas y medianas empresas en donde van a poder tener una mayor participación es en la parte de la refinación. En la refinación y en la administrativa, dices tú. Sí, son las dos áreas en las que yo creo que podrían interesarse las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Eso se visualiza por la capacidad empresarial, ¿no? Y por la inmediatez, porque debemos de tener en cuenta que las refinaciones se hacen en tierra. Sí, en el mar. No, en el mar no se hace refinación, en el mar no se hace. Me refiero a la extracción. Sí, y en tierra es donde por lógica no se requiere tanta tecnología como se requiere en una plataforma petrolera, claro, ¿no? Exactamente, pero es decir, va vinculado, ¿no? Claro. El mar, es que es una cadena. El agua tiene que estar ahí, tiene que estar la plataforma. Claro. En tierra se hace ya el proceso técnico de lo que se tiene que procesar. Ahora, yo aparte de hacerme la pregunta de quiénes podrían participar o a quiénes va dirigida parte de la reforma, yo antes de empezar a analizar como tal la reforma, yo me empezaría a preguntar si la reforma va a pasar. O sea, bueno, ese ya es el sentido político. Y te voy a decir por qué creo que tiene que ser primero analizado esa parte y después analizada la parte de quiénes se van a beneficiar o quiénes no. Porque al final, hoy en día existen 3 reformas o 3 iniciativas de reforma y las 3 son tan distintas entre sí que no podemos hablar de a quiénes va dirigido. Cada una va dirigida a un sector totalmente diferente. Por ejemplo, la iniciativa que presentó el lunes pasado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas no habla del artículo 27, no habla de iniciativa privada, lo único de lo que habla es de limitar al sindicato de abrir las cuentas públicas, claro, del sistema petrolero. ¿Para qué? Para evitar simplemente que se siga con esta cadena de corrupción dentro de Pemex. Según la reforma que presenta el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con el PRD, nos hablan de que se estarían ahorrando cerca del 30% del presupuesto petrolero, ¿no? Eliminando la corrupción. Yo lo dudo en lo personal. Bueno, se duda porque la palabra autonomía permite a los sindicatos de cualquier gremio totalmente hacer lo que quieran. O sea, ese es el filo de ellos, ese es su espada de doble filo de los sindicatos, es autonomía, porque por una parte les permite a ellos regirse internamente como ellos quieran, es decir, ellos saben cómo elegir a sus representantes, ellos saben a sus líderes, a sus sectores, pero por el otro lado es el otro filo, el otro riesgo de esta palabra es que nosotros como ciudadanos o el gobierno como tal no puede ocupar los instrumentos financieros a su alcance institucionales para poder ver cómo están manejándose los billetes, los dineros. Claro. Pero la propuesta del ingeniero Cárdenas difiere en algunas cosas de la mandada por el presidente Peña Nieto. Sin embargo, coinciden en muchos puntos. Claro, totalmente de acuerdo. Porque si bien es una postura, como ellos llaman, de izquierda, no deja a un lado la inversión privada. No la deja. El punto es que no son en áreas estratégicas, no son en las áreas en que Pemex lo necesita. Y es que en esas áreas es donde está el potencial de Pemex. Efectivamente. Ahora, nos volteamos el otro lado y vemos la reforma de Acción Nacional. Y la diferencia con la reforma del señor presidente de la República es algo muy sencillo. Son el tipo de contratos al que se refiere cada una. El del señor presidente son contratos de participación. Es decir, yo no tengo la capacidad de hacer cierto trabajo, te contrato a ti empresa, te pago por tu labor y el producto que tú generes, lo que tú maquiles, voy a ser yo el dueño. Y tú no vas a tener participación de la renta petrolera. Claro, es que ahí es... ¿Y qué es lo que sí dice la reforma de Acción Nacional? Yo no puedo extraerlo tú, a mí tú me das una parte, tú me pagas,
pero tú al final eres el dueño de la renta petrolera. Porque aquí el tecnicismo es el siguiente: cuando dice de la participación de la renta petrolera, es meramente de compartir las ganancias financieras, monetarias, entre el gobierno y la empresa que esté trabajando con el gobierno. Claro. Y la otra parte que mencionas es que participen no de la renta, sino que se les pague en especie, es decir, se les paga en producto. Y así sería la otra manera en la que se le estaría pagando a la empresa privada. Claro. Es lo que donde difiere el PAN, la de Peña Nieto. Y bueno, vamos a ir a un corte comercial. Regresamos con el licenciado Juan Ramón Baque Martínez a Evidencias y Reflexiones. Hola, soy Michelle Martínez. Los invito a que vean Juventud Aprendizaje a través de Radio Liberal México. Apuntes para la historia de la masonería en México, por Radio Liberal, desde la óptica de Carlos Ramos Avilés, un programa para conocer el pasado y comprender el presente de la masonería mexicana. Todos los lunes por Radio Liberal México, voz al libre pensamiento. Buenas noches, mis amigos. Soy Sasha Lira y os vengo a invitar a que vean El Rebozo de la Llorona, aquí en Radio Liberal México. Es cuanto. Todos me dicen el negro llorona. Arturo Ferio Ortiz y Félix Martínez Olivares. los invitamos todos los jueves al programa Evidencias y Reflexiones por Radio Liberal México. Un programa de análisis del contexto social. Nosotros ponemos las evidencias, usted hace la reflexión. Los esperamos. Queridos amigos, mi nombre es Norman Patrón y los invito a escuchar La Discoteca Bipolar, aquí en Radio Liberal. Gracias por seguir con nosotros. Está con nosotros el licenciado Juan Ramón Baque Martínez en su programa Evidencias y Reflexiones, donde nosotros ponemos la evidencia y usted hace la reflexión. Estamos hablando del tema de auge. Bueno, son dos realmente los temas de auge: la reforma energética y la situación de la reforma educativa, con la presencia de las manifestaciones de los distintos sectores sindicales del magisterio. Pero vamos a seguir ahorita con la reforma energética antes de continuar con el panorama actual de la política nacional. Juan Ramón, estábamos hablando de las diferenciaciones entre las reformas presentadas por el PRD y por el PAN. Es decir, es claro en qué difieren, pero sin embargo todas contemplan la iniciativa privada. ¿Cuál sería la situación por la que la reforma del presidente Enrique Peña Nieto no pasara, no fuera aprobada? ¿Cuál sería la causa? Yo creo que, mira, hoy en día el presidente podría mayoritear dentro de la Cámara, dentro del Congreso local, pero lamentablemente o afortunadamente, como se quiera ver, el propio gobierno y el propio Partido Revolucionario Institucional tienen una necesidad de legitimar todas las decisiones que emanen de la presidencia y que emanen del Pacto Pro México. Yo creo que al final se va a tener que sentar a negociar, o se está negociando ya, con los dos grupos más grandes, que es el PAN y con el PRD. ¿La reforma con qué partido tiene más coincidencia al final del día? Yo considero que con Acción Nacional. Van a tener que negociar ciertos puntos, y esos puntos que yo creo que el presidente va a lograr negociar es la parte de los contratos, es decir, el tipo de contratos que necesite Pemex, que es lo que explicamos en el corte anterior.
El PAN va a tener que cabildear al interior, va a tener que cabildear con el propio gobierno federal y no le va a quedar otro camino más que aceptar que no pueden ser contratos directos con la iniciativa privada. La parte del PRD, ¿qué le correspondería al PRD hacer? Mira, punto número 1, hacer lo que saben hacer muy bien, salir a las calles a pregonar que el gobierno es un gobierno opresor, que el gobierno es un gobierno traidor, vende patrias. ¿Para qué? Porque al final del día, pues eso va a provocar que el gobierno lo invite a sentarse a una mesa de negociación, y dentro de esa mesa de negociación van a incluir, estoy casi seguro, casi todos los puntos de la reforma que presentó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero no van a negociar la parte del artículo 27. El artículo 27 pasa como viene con el presidente de la República. El PRD está llamando a un referéndum. Así es. A una consulta. El mensaje es, de primera instancia, el mensaje es aplazar de aquí al 2015 todo el trayecto. Porque eso es la parte electoral. La aprobación, claro, por supuesto que es la parte electoral. Pero es decir, al proyecto de referéndum, a la propuesta de referéndum de aquí al 2015 presentada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, obviamente respaldada por el presidente Zambrano, el presidente nacional del PRD, el día de ayer, sí fue ayer, los gobernadores emanados del PRD y del PAN, que hay que decirlo, sí, hablar claro, que ellos, Ángel Aguirre, Gano Cue, Moreno Valle, Faloba, es esta discrepancia, ¿no? Digo, ya lo hemos tenido en programas anteriores. No nos desviemos tanto. Emanados de esta coalición, ayer los gobernantes respaldaron el proyecto de referéndum. Yo le veo estrictamente tintes electorales, claro, ¿no? Pero ahora, ¿cuál crees tú que sea el impacto mediático? Porque es muy mediático, claro, es muy mediático. El impacto mediático de este proyecto, de este llamado referéndum, va a impactar directamente en la discusión de la reforma de No, yo creo que no, por algo muy sencillo. No está regulado el referéndum ni el plebiscito dentro del marco legal. Claro. Se mandó a un tercer periodo extraordinario dentro de la Cámara de Diputados y dentro del Congreso de la Cámara Alta, en el Senado, y dentro de esto la idea era debatir y tratar de votar la reforma política para dentro de la Constitución, que sí contemplaba el referéndum, claro, y el plebiscito a propuesta del Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, con los acontecimientos recientes de la reforma educativa y las presiones con los maestros que están en plantón en la Ciudad de México, dudo mucho que salga la reforma política. ¿A dónde quiero llegar con esto? Al no tener un marco legal, al no tener un marco que regule el plebiscito y el referéndum, pues por más que convoquen a firmas, por más que convoquen a manifestaciones, pues el único instrumento legal que existe para poder echar o tirar o subir una iniciativa y que se convierta en una iniciativa de ley y esté votada es el Congreso de la Unión. Entonces las posibilidades de que el PRD, según tu percepción, aplace o logre que se aplace, son mínimas, son minimizadas. Entonces, porque aparte hay compromisos dentro del Pacto por México, y que va de por medio. Y va de la mano, o sea, sí. La reforma que presente el presidente Enrique Peña Nieto va en paralelo a lo que se discute en el Pacto por México. Aunque el PRD diga lo contrario, eso es inevitable. Totalmente. Es inevitable. Ahora, fíjate, curioso, ¿no? Los verdaderos creadores del Pacto por México es un periodista. Claro. Digo, el líder de la tribu de los chuchos. Así es, sin duda. Junto con exgobernadores periodistas destacados, ¿no? Totalmente. Entonces, esta posición del PRD es lo que saben hacer, esa actuación mediática, claro, es una actuación de confundir, es una actuación de qué, es ahora, lo que sabe hacer. Mira, al final, yo te apuesto que son 3 o 4 estados de la República, no más, en donde el PRD tiene esta presencia y donde logra a veces confundir un poco a la sociedad. Hay que hablar muy claro, es el Distrito Federal, es el estado de Oaxaca, es el estado de Guerrero, el estado de Michoacán, no más allá de esos estados, ¿no? Porque al final no hay mayor presencia del PRD en los estados. ¿Qué sí creo que sí puede pasar? ¿Van a generarle presión al presidente de la República? Sí,
y eso es lo que va a provocar que se sienten a negociar. Más allá, digo, va a haber marchas, va a haber manifestaciones, sobre todo en la Ciudad de México, va a haber bloqueos como lo estamos viendo actualmente, pero no considero que vaya más allá, ¿no? No, y aparte llama la atención que el PRD llame al referéndum cuando están en los procesos electorales y van en coalición con el PAN. Un sector importante del panismo conservador precisamente dice, ¿por qué no hacemos un referéndum para ver si la gente está de acuerdo en esta coalición? Claro. Y los primeros en oponerse al referéndum es el PRD por los mismos motivos que tú dices, de que no está legalmente legislado, de que no está. Pero ahora, curiosamente, cuando los rebasa el gobierno federal con esta iniciativa muy importante, llaman al referéndum, ¿no? Haciendo del referéndum como un instrumento democrático que, si fuéramos estrictamente metodológicos, no tendrían por qué ir en coalición con el PAN, claro, por ejemplo, porque si ellos hicieran el referéndum, saldrían. Hay muchas contradicciones ideológicas dentro del PRD. Y luego, por ejemplo, empiezas a escuchar a movimientos como el de Movimiento de Regeneración Nacional, con el gran mesías Andrés Manuel López Obrador, en donde sale a decir un día que Pemex está en quiebra. Eso lo dijo el año pasado. Y por ejemplo, nada más te la planteo, en el libro que editó en el 2004 el licenciado López Obrador, pues ahí mencionaba que para que Pemex funcionara se necesitaba de la iniciativa privada. Y hoy en día sale a decir que Pemex no está quebrado, que Pemex no necesita dinero de iniciativa privada. Que genera 500 millones anuales. Sí, entonces, pues, que me disculpe si también está Pemex, pues ¿por qué está convocando a salir a las calles? O sea, es un botín político esto, ¿no? ¿Y qué es lo que quieren? Tratar de aplazar, como bien lo dices tú, de aquí hasta el 2015 para tener un botín electoral. Claro, por supuesto. Ahí sí consideraría yo que sí tendría un impacto mediático muy fuerte y que posiblemente sería totalmente retrógrada y que nos atrasaría por lo menos otros 20 años en el progreso de este país. No, y aparte ya no lo permitiría, ¿no? Yo creo que la misma sociedad diría, bueno, a ver, le apostamos a la reforma presente, porque la reforma formal es la del presidente Peña Nieto. ¿Por qué es la formal? Porque viene del Ejecutivo y porque tiene mayoría, claro, en las cámaras. O sea, si se pegara a la metodología de votación económica como se debe de hacer en ambas cámaras, en cualquier periodo extraordinario y aquí se puede aprobar. Vamos a decir algo muy sencillo, Félix. La verdad, si la reforma petrolera no pasa, si la reforma hacendaria no pasa, el gobierno de Enrique Peña Nieto queda manco, queda cojo. Se necesitan estas dos reformas y que salgan este mismo año para que los 5 años restantes del gobierno federal tenga dinero. Y tenga dinero para aplicar el resto de reformas que sean aplicables. Lo hemos conversado antes de que el cauce de las reformas presentadas y que se presenten por parte del gobierno, el cauce va a ser la reforma fiscal. Totalmente. ¿No? Porque la reforma fiscal va a ser el piso financiero, el soporte de todo el proceso. Es lo que le va a dar estructura a todo el gobierno. A todo el gobierno y a estas iniciativas, ¿no? Sí, porque no nada más se reforma la ideología, no nada más se reforma la letra, se reforma lo administrativo, se reforma lo laboral, lo físico, se reforma lo físico, se reforma lo transnacional. Claro. Porque la iniciativa privada del presidente Peña Nieto tiene que tener esta visión internacional, ¿no? De cómo están los mercados. Uno de los puntos es reformar Pemex Internacional, por ejemplo. Así es, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Barack Obama, el presidente estadounidense, dijo claramente que en poco tiempo dejarían de depender de 4 a 5 años, claro, dejan de depender en cuestión de gasto. Entonces, y a 10 años de hidrocarburos. La iniciativa presentada, cualquier iniciativa presentada ahora en beneficio de la sociedad mexicana, tiene que tener esta visión internacional a fuerza, porque ya no estamos en un gobierno proteccionista, ya no estamos en un gobierno sin aranceles cerrados, cortos, como antes, ¿no? Como se hacía con el Tratado del GATT, como se hizo que se empezó a aperturar con el TLC. Ya no estamos, la situación actual mundial, económica y política, tiene que tomarse siempre en cuenta las variables internacionales, porque si no se abren los mercados, si no se toman en cuenta esas variables, entonces habría mucho riesgo al mercado interno. Y aquí volvemos a lo mismo, lo que decíamos hace un momento, ¿no? México en este momento se está debatiendo entre ni siquiera regresar al pasado, simplemente quedarse estancado otros 20 años o modernizarse en su totalidad.
y convertirse en lo que somos realmente, una potencia en hidrocarburos, una potencia energética. Somos el quinto productor con mayores yacimientos de gas a nivel mundial. Y aparte, las estadísticas hablan que Cantarell, el yacimiento más productivo que hemos tenido en el país, hace 8 o 10 años dejó ya de ser Cantarell, ¿no? Es decir, sí. Pero sin embargo se descubrieron otros cinco reservas petroleras, el triple de grandes que Cantarell. El problema es que están a muy grandes profundidades. Y vamos a ser muy claros, el problema es que Pemex no hace... No perfora. No taladra, no perfora. Mira, no lo hace. Yo hace unos días escuchaba una cifra y me pareció impresionante. Estados Unidos, en lo que va del año, ha perforado cerca de 13,000 pozos petroleros. 13,000. México ha perforado 2,000. 2,000, claro. Es decir, el último dato duro y real que se tiene. Entonces, antes de irnos al siguiente corte, el resumen sería que la reforma presentada por el presidente Peña Nieto va a pasar. Tiene que pasar. Con algunas modificaciones en las mesas de negociación. Seguramente, pero yo creo que el artículo 27 pasa tal y cual lo mandó el presidente. Esa parte va. El PAN se va a alinear. No le queda de otra. Y el PRD va a negociar. Tiene una postura de negociación el PRD que el PAN. Totalmente, porque al final, pues eso es lo que sabe hacer muy bien, hay que reconocerlo, es lo que sabe hacer el PRD, sabe negociar. Sí, claro. Presionar para sentarse en una mesa. Y confundir. Claro, totalmente de paso, hay que decirlo. Entonces, ese es el resumen, va a pasar con modificaciones en la mesa de negociación con el PRD, el PAN se alinea y en el siguiente periodo... Y te puedo adelantar algo, para todas aquellas personas que crean que el Pacto por México ha muerto, yo te puedo decir que hoy en día lo veo más vivo que nunca. Sí. Con esto lo digo. Yo creo que se reavivan las negociaciones todavía hasta la aprobación de la reforma, el Pacto por México. Así es. Muy bien, pues con este pequeño resumen vamos a un corte y regresamos con otro tema importante de la situación política educativa en nuestro país. Volvemos. Hola, soy Michelle Martínez. Los invito a que vean Juventud Aprendizaje a través de Radio Liberal México. Apuntes para la historia de la masonería en México, por Radio Liberal, desde la óptica de Carlos Ramos Avilés, un programa para conocer el pasado y comprender el presente de la masonería mexicana. Todos los lunes por Radio Liberal México, voz al libre pensamiento. Buenas noches, mis amigos. Soy Sasha Lira y os vengo a invitar a que vean El Rebozo de la Llorona, aquí en Radio Liberal México. Es cuanto. Todos me dicen el negro Llorona. Arturo Ferio Ortiz y Félix Martínez Olivares. Los invitamos todos los jueves al programa Evidencias y Reflexiones por Radio Liberal México. Un programa de análisis del contexto social. Nosotros ponemos las evidencias, usted hace la reflexión. Los esperamos. Queridos amigos, mi nombre es Norman Patrón y los invito a escuchar La Discoteca Bipolar, aquí en Radio Liberal. Gracias por continuar con nosotros en su programa Evidencias y Reflexiones. Estábamos conversando con el licenciado Juan Ramón Vaquero Martínez. Nos planteamos hoy en el programa de hoy dos temas importantes de la política actual. El primero fue la reforma energética y todo lo que está alrededor de ella. Ya lo platicamos. Ahora vamos a tocar el segundo tema. Juan Ramón Vaquero, licenciado, que es el que está ahorita físico
políticamente en boga. Sufrido, muy sufrido. Con la lucha legítima, pero hay condiciones que vamos a, para que el auditorio entienda, el tema es la reforma educativa aprobada y presentada, que fue la primera del sexenio. La segunda. Y hoy que se están discutiendo las leyes secundarias, los renglones secundarios, que es ahí donde toda reforma tiene sentido. Se presentan los puntos generales y el objetivo, pero ya en los renglones secundarios es donde realmente se ve qué parte se va a beneficiar. En este caso, los actores, y como siempre han sido principales, es el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado. Si antes era una presión, era una estructura muy bien conformada, ahora con la disidencia, que es la Coordinadora Nacional de... La famosísima la CENTE con C, y la otra es la CENTE con S. La legítima, la institucional, es la CENTE con S. Pero tal pareciera que en estas inconformidades, porque hay que decir que la manifestación de los maestros están en todo el derecho. Totalmente. Ellos están en todo su derecho como sindicatos y como trabajadores directos, como actores principales en las aulas. Los protagonistas tienen todo el derecho. Vamos a dejar de lado un poquito el tema de cómo paran las calles, vamos a hablar de la profundidad de esto, que es cuál es el contexto político, social y financiero nominal de según tu percepción. Mira, voy a empezar a lo mejor un poquito desviado de tu pregunta, pero voy a llegar a ese punto. Voy a hacer una pequeña analogía. Yo creo que todo el mundo al final aspira a tener un trabajo, y dentro de este trabajo, pues al desempeñarlo, pues eres sometido a evaluaciones, eres sometido a una revisión, una cierta fiscalización, para saber si estás desempeñando tu trabajo con eficiencia y si realmente estás capacitado para desarrollarlo. Si tú no estás capacitado, normalmente las empresas, ¿qué hacen? Pues te mandan a una capacitación y te siguen evaluando. Si tú definitivamente no funcionas para ese trabajo, bueno, pues lamentablemente te dan las gracias y te remueven de esa labor. El punto de la reforma educativa es que el corazón, vamos a llamarlo así, el corazón de la reforma es la evaluación magisterial. ¿Qué significa la evaluación magisterial? Es decir, si están los profesores, los maestros en las aulas, pues van a tener que demostrar que están capacitados para desempeñar un trabajo, yo creo que el más importante de todos en el país, el de educar a nuestras nuevas generaciones. El problema es que pues el sindicato, de una forma muy retrógrada, la disidencia de forma aún más retrógrada, pues no permite que sean evaluados y se escandalizan. ¿A quiénes van a ser evaluados? Porque esa es la otra pregunta, porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿todos los maestros van a ser evaluados? Pues no todos. Solo van a ser evaluados los profesores que entren después de que se apruebe la reforma educativa. Es decir, los profesores de nuevo ingreso. Otra parte de la reforma es decir que las plazas ya no van a ser heredadas. ¿Qué es lo que se hacía antiguamente y por todo el mundo sabido? Una de dos: querías ser maestro, o comprabas tu plaza, o se le heredabas a tu papá, eras heredado del tío o de la tía, y te dejaban el trabajo, aunque tú no supieras cómo enseñar, pero tú ya tenías asegurado ese trabajo. ¿Qué es lo que plantea ahora la reforma educativa? ¿Quieres ser maestro? Pues te tienes que ir a hacer un concurso, un examen de concurso, para saber si estás realmente capacitado para desempeñar ese trabajo. Ahora, pero todo esto son con las nuevas generaciones. Ahora, está bien, si tocas el tema medular, porque sí, lo que ellos quieren es... Pero hoy, por ejemplo, se votó en lo general ya la aprobación del Instituto Nacional de Evaluación. Es que aquí viene la otra. Cuando se mandó el primer paquete de la iniciativa educativa, se creó el Instituto de Evaluación. Claro. El problema es que ¿para qué quieres un instituto de evaluación si la ley no te permite evaluar? Claro. O sea, es totalmente ridículo. Bueno, lo que yo voy es que si hoy ya se aprobó el Instituto Nacional de Evaluación, yo creo que el mensaje va implícito. Bueno, yo lo veo así. Yo creo que el mensaje en líneas es: si ya se aprobó el instituto, se va a aprobar la evaluación. Entonces, ya aquí de la mano. Claro. ¿Sabes cuál fue el problema? Que de pronto llegaron cerca de 30,000 maestros de los estados de Oaxaca, de Guerrero y Michoacán a la Ciudad de México, y de una forma arbitraria, violenta, retrógrada, pues bloquearon lo que es el Congreso Nacional.
donde todas las voces tienen que ser escuchadas, pues ellos callaron esas voces. ¿Y qué fue lo que hicieron? Obligaron al Congreso local, al Congreso Nacional, a sesionar en otro lado. Y antes de que sucediera eso, se quisieron sentar en una mesa de negociación y decir pues señores, nosotros nos retiramos de la Cámara de Diputados y los dejamos trabajar siempre y cuando no discutan esta parte de la reforma. Claro, pero es el sentido de la reforma. Total, es el corazón. Los diputados del PRI y los diputados del PAN aceptan esas condiciones para poder sesionar en su lugar de trabajo, pero resulta que el magisterio y la disidencia, y hablarlo claro, la sección 22 no permitió y no se quitó, y por lo tanto pues no cumplió con las negociaciones. Ahora, dentro de toda lucha, de toda inconformidad, sea cual sea el sector social que se esté manifestando, toda lucha tiene una parte legítima, toda, así, aunque por más incongruente que sea, aunque en lo general se vea como absurda o como que no tiene sentido, sí, toda lucha, toda inconformidad tiene una parte legítima. En el caso de los profesores, de los que están ahorita en plantón a nivel nacional y aquí en el Distrito Federal, ¿cuál es la parte legítima que ves tú? Porque la tiene que haber. Mira, yo creo que la parte legítima es que al ser evaluados, pues ya no van a poder percibir más horas de trabajo y por lo tanto sus ingresos económicos se van a ver afectados. Aquí viene la otra parte. ¿Quiénes son los que realmente están moviendo esto? Pues los líderes magisteriales. Claro. Y a los líderes magisteriales no les conviene porque quedarían cortos en poder. O sea, es una lucha política, ¿no? Claro, no es una lucha educativa. No, claro. Es más, yo te puedo decir que yo no he escuchado hasta ahorita a ningún maestro, y voy a decirlo tal cual, a ningún pseudo maestro, a ningún líder magisterial, hablar sobre la calidad educativa. Yo no he escuchado hablar a ningún líder sindical, a ningún maestro sobre los niños, cuando son los primeros afectados, ¿no? Claro, por ejemplo, hoy escuchaba yo en las noticias, entrevistaron a un líder magisterial que andan moviendo esto, y yo decía, bueno, es que a veces tú tienes que tener información de cómo está el sistema político. Claro. Él decía, estamos inconformes porque los diputados, así lo dijo textual, no están sesionando en la Cámara de Diputados en San Lázaro, están sesionando en otro lado, y eso está mal, porque ellos, su lugar de sesión es la Cámara de San Lázaro. No me dejas trabajar. La respuesta primera sería, pues es que tú le estás tomando y no dejas entrar, pero la respuesta siguiente yo creo que es clara. ¿Cómo alguien puede expresarse así cuando la ley y la Constitución dice que en caso de que la sede oficial no pueda ser lugar para sesionar, el presidente de la mesa directiva puede llamar a consulta para que se pueda sesionar en otro lugar físicamente, y si la mayoría en votación económica aprueba, él tiene todo el poder para decir y nombrar tal lugar es sala de sesión. Pero permíteme, fíjate que aquí está lo que yo creo un poquito arriesgado, o muy arriesgado, el dar este tipo de declaraciones cuando tú estás encabezando un movimiento en contra del Estado. Tienes que conocer cuáles son los reglamentos y qué es lo que rige al Estado. Claro. Entonces, si tú sales a decir como líder y con todo el tesón en la voz, es que no están sesionando donde la ley, no, perdón, la Constitución prevé todo esto. Ahora, y aquí viene la parte aún más ridícula, porque bueno, al final, pues este pseudo líder o este pseudo profesor, pues bien tiene el derecho de no estar informado. Claro. Pero aún más grave escuchar al líder de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, a Silvano Aureoles, decir que ellos no van a votar ninguna reforma porque no les avisaron. Claro. Oye, discúlpame, tú eres integrante fundamental de la Junta de Coordinación Política, y es ahí donde se toman esos acuerdos. Entonces no me puedes a mí decir que tú no vas a votar una ley porque no te avisaron. No, pero aparte eres el líder. Claro. De tu grupo parlamentario. Entonces, si tú eres el líder, la información de primera mano, ¿quiénes son los primeros que la obtienen? Los líderes, los coordinadores, claro, de las bancadas. porque son los que están en la negociación. Porque son los que ellos dictan instrucciones a sus integrantes parlamentarios. Entonces, decir que no le avisaron, pues yo no sé si tenga otro empleo o no le dé tiempo llegar,
Y voy a ocupar aquí una frase del empresario Martí. Pues si el señor no conoce, el señor no tiene el tiempo suficiente para estar enterado, o no va a las negociaciones, no va a las reuniones, y si no puede con el puesto, pues que me disculpe. Es un señor que se votó por él en Michoacán para que fuera diputado, y si no está cumpliendo con su trabajo, pues que renuncie. Y aparte es raro, ¿no? Porque es un político muy activo. Sí. O sea, no es un... Es muy mediático. Es muy mediático, pero no es un político improvisado. No. Porque viene de varios ya trabajos legislativos anteriores. Ahora, volvamos al punto de las marchas. La parte legítima es la que dices tú, que están cuidando el que no se les recorten horas, quizá el que no se queden con menores ingresos. ¿Hay alguna otra parte legítima dentro de su lucha? Porque si nosotros vamos y nos dan los papelitos en donde ellos están sus puntos, pues son claros sus objetivos. Claro. Y en la discusión real son algunos inalcanzables. Honestamente, el sistema político no permite ciertas peticiones o ciertos puntos. Y ya el sistema sociopolítico ya no lo permite, o sea, ya no alcanza para seguir aguantando prebendas, ya no sirve para estar aguantando chantajes políticos. Ahora, ¿cuál es el funcionamiento, según tu percepción, como estudioso de todos estos temas? ¿Cuál es tu impresión del papel tan arriesgado y tan mediático de la gente con C, de la coordinadora, de la disidente? Porque del sindicato tenemos claro, porque desde hace años sabemos la metodología. Ahora, sin embargo, el sindicato ya salió hoy en la mañana a decir que se deslinda de toda acción violenta. Esa es mi pregunta. ¿Cuál es entonces tu impresión, tu percepción del papel de la coordinadora nacional? ¿Es de enfrentar, es de hacer? Mira, volvemos a lo mismo que hablábamos en el bloque anterior sobre el PRD. Y es exactamente lo mismo. Y me puedo arriesgar a decirte que son la gran mayoría los mismos líderes. Ahora, ¿cuál sería la solución para la coordinadora? O sea, ¿cuál sería la solución para que el Estado solucione la participación de la coordinadora? Porque el sindicato con ese se va a centrar a negociar. Totalmente. Pero ¿cuál sería? Obviamente van a meterlos en las negociaciones. Ahora, ¿cuál sería? Yo creo que lo que quiere negociar son puestos públicos, sobre todo teniendo en cuenta que acaban de pasar elecciones. Entonces, por ahí se pueden abrir huecos dentro de las administraciones, van a abrir más plazas seguramente. Yo creo que eso es lo que realmente quieren negociar, ¿no? Sí, más no pueden, porque por donde lo veas, Félix, no hay más que negociar. Sí, claro. O sea, es que, fíjate, tú me preguntas, bueno, ¿qué parte legítima de la lucha tienen? Pues es que por más que le busco, por más pero tiene que haber. Pero es la parte que yo te digo, o sea, pues a lo mejor las horas, a lo mejor el salario, pero de ahí en fuera una parte legítima, real. Sobre todo una parte cuidando al sindicato. Sí, ya no hay más que negociar. Porque dentro de las peticiones educativas, como ellas las llaman, en pro de los infantes, de los niños, también están buscando conservar los gustos, los privilegios de la operación sindical. Me llama la atención algo. El primer paquete de la reforma educativa votada a principios de año fue votada por los 3 partidos políticos más grandes de México: PAN, sí, claro, PRD, claro. PRI. Hoy me extraña que esa misma iniciativa, que fue ya votada en el Senado por el propio PRD, pues no la quieran votar en la Cámara. Sí, es lo raro, es lo complejo del PRD, es eso. Sí, claro. Que dice una cosa, acciona otra cosa, pero vota por la primera. Parece niña de 15 años. Hoy quiero un vestido y mañana ya no lo quiero. Pero ¿no? sin embargo, se contradice mucho. En la teoría y en la práctica es muy complejo el PRD, pero es lo que mejor sabe hacer. Porque es la forma de que se obligan a sentarse a negociar, ¿no? Ahora, yo escuchaba a un líder de la coordinadora de Nacional de Trabajo decir, le preguntaban cuál sería la postura de la coordinadora si el Ejecutivo, el Estado, manda a las aulas a los soldados a dar clases en lo que están las negociaciones y en los que están sus marchas. Es que es lo mismo. Dice los líderes, eso sería imposible porque los soldados no son maestros calificados para dar clases y su trabajo está en el ejército. Volvemos a lo mismo. La Constitución política prevé precisamente dice que el ejército está
para servir en momentos de contingencia a la nación. Y esto es una contingencia muy grave. Dice que está apto para educar. Totalmente. Y para salvar la integridad física, social y educativa y de formación física a los niños. Claro. Entonces, yo creo que esto es lo arriesgado. El que sabe actuar, crear ese tipo de cosas y está liderando un movimiento que llamas legítimo de lucha. Mira, voy a resumir muy fácil lo que tú estás tratando de decir a la audiencia. De cada 100 maestros que se vinieron a manifestar, solo 2 conocen parte de la reforma, ni siquiera la conocen toda, solo 2 conocen parte de la reforma. De cada 100 maestros, y esto yo no lo dije, lo hizo Consultas Mitofsky, en su página de internet lo pueden consultar por estos días. De cada 100 maestros consultados, solo 1 sabe realmente a qué vino a la Ciudad de México. O sea, pues discúlpame, entonces, con todo respeto, es una bola de acarreados. Claro. Y el problema aquí es, si esos son nuestros maestros, ¿qué clase de educación estamos teniendo? Y es ahí donde la OCDE nos compara, por ejemplo, con países como Corea, y pues nos lleva 20 años de adelanto. Y en menos tiempo. Totalmente. Y en menos tiempo. Ahora, están ya, la realidad es que ya están en la ciudad, la realidad es que no hay clases en Tabasco, la realidad es que no hay clases en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, parte de Morelos. Esa es la realidad. El DF. Ahora, ¿cuál sería, según tu percepción, la nueva calendarización? Porque yo estoy seguro de algo, que queda poco tiempo para que el gobierno deje sin clases a los niños mientras los maestros se manifiestan. Yo creo que los mismos padres de familia ya están organizando, por lo que escuché en la mañana, de decir, vamos a aprobar tu lucha, vamos a aprobar tus marchas, vamos a aprobar tu manifestación, pero ¿sabes qué? Si vamos a exigirle al gobierno un programa alterno para que los chamacos, como dicen las mamás, porque si los chamacos no tengan clase, en primera, en segunda, en Tlacolula, Oaxaca, los maestros, los papás, les pusieron ultimátum a los maestros y los hicieron regresar a las aulas. Te puedo decir que en Tlaxcala sucedió lo mismo en Tlaxcala. Días. Ahora, urge un programa alterno para este tipo de vacíos en las clases. Yo creo que sí, y lamentablemente es esa parte que todavía no está planificada dentro de la ley. Claro. Y es parte también de lo que se está discutiendo. ¿Qué sucedería en un caso de emergencia? Y es parte de la reforma educativa. ¿Qué es lo que te dice la reforma educativa? Bueno, a lo mejor tú aspirante a ser maestro, obtuviste cierto número de créditos que a lo mejor no te alcanzan para dar clases. Pero te tengo en una especie de reserva, en donde si falta un maestro, bueno, mientras te estoy capacitando, y entonces sí te doy la oportunidad de dar clases. Claro, pero sí tenía que ser un programa en forma. Sí, totalmente. Porque si se hace... Ahora, que no se nos olvide que también existe la CONAFE. Y la CONAFE está precisamente para cubrir esos vacíos. Ese es el punto al que vuelvo otra vez. Hay información y no la quieren leer. Así es. Y no la quieren dar a conocer. Hay un sistema establecido, lo hay. Entonces, urge un programa así. En resumen, Ramón, porque ya estamos por despedir el programa. En resumen, ¿cuál es la solución inmediata para lo que está pasando con... ¿Tú crees que la solución inmediata de estas manifestaciones va a ser la de siempre, la negociación? Yo creo que sí, pero aquí viene algo preocupante. A diferencia de la reforma energética, la reforma educativa, yo veo a un gobierno desesperado ya, y un gobierno que no está dispuesto a soltar tan fácilmente muchos privilegios. Y yo creo que estos puntos de los que hablábamos dentro de las reformas secundarias tienen que salir en menos de 10 días. Si en 10 días no se resuelve, si en 10 días los maestros no se retiran de la Ciudad de México y empiezan a regresar a sus clases y a sus pueblos a seguir educando a los alumnos, creo yo que el gobierno va a tomar medidas drásticas. Y esas medidas drásticas va a ser muy sencillo. Empezarles a quitar salarios, es decir, no fuiste a trabajar, pues te descuento ese día, y en muchos casos creo yo que va a haber despidos de maestros. Tu comentario final. Pues te agradezco mucho, agradezco al licenciado Arturo Feria por la oportunidad, sé que por cuestiones ajenas a él no pudo venir, pero le agradezco mucho la oportunidad de seguir platicando sobre la reforma educativa y sobre el Pacto por México. Y un saludo a todos aquellos que nos ven a través de YouTube. Muchas gracias, Juan Ramón. No, al contrario, por todo lo que hemos platicado. Agradecerle al auditorio su
tiempo compartido con nosotros en este programa. A nombre del titular, licenciado Arturo Ferio Ortiz, agradezco al maestro Norman Patrón, el productor de este programa. Se despide de ustedes Félix Martínez Olivares. Los esperamos en el próximo programa de Evidencias y Reflexiones, donde nosotros ponemos la evidencia y usted hace la reflexión. Recuerde que nos puede ver en YouTube, pone ahí en el espacio Radio Liberal México, programa Evidencias y Reflexiones, y aparecerá el contenido de todos los programas que hemos tenido. Muchas gracias y hasta pronto.